Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestras actividades de la semana número 6 de la asignatura de Educación Socioemocional. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema que va a tener mucho que analizar de el cómo es la generación en la que nos encontramos. Vamos a ver el tema de somos una generación, aplicándolo al subtema de conociendo los rasgos de mi generación. ¿Por qué será importante conocer a qué generación pertenecemos? ¿Cuáles son sus características? Porque eso nos va a dar pauta a poder entender inclusive la forma en cómo somos, la forma en cómo aprendemos, la forma en cómo sociabilizamos y inclusive la forma en cómo entendemos al mundo. Todo esto va muy relacionado con el tipo de generación al que pertenezco. Y bueno, pues vamos a hablar sobre las generaciones. Cada una de las diferentes generaciones que se han ido desarrollando constante a través de la evolución, esta nos va a permitir desarrollar ciertos comportamientos, actitudes, aprendizajes, formas de ser. Inclusive van a determinar la forma en cómo usamos las palabras o qué palabras empleamos, hábitos y ciertas modas. Todo esto va a determinar la forma de ser de una generación. Por ejemplo, ustedes pueden ver a la generación de sus abuelos con relación a la generación de sus papás. Son generaciones totalmente distintas, en que a lo mejor ellos empleaban diferentes palabras. Era muy diferente la forma en que aprendían, las ciertas actitudes. Por ejemplo, en las generaciones de los abuelitos era muy normal que entre un joven a un adulto le hablara de usted. Sin embargo, ahora ya ese tipo de comportamientos ya han ido cambiando. La forma en cómo se vestían era totalmente diferente el cómo se comportaban. Y ahora si analizamos, por ejemplo, la generación de sus papás con respecto a la generación a la que ustedes pertenecen, también hay demasiado cambio. Hay una constante evolución de actitudes, de aprendizajes, de forma de ser. Tan solo no es lo mismo de cómo yo aprendía en un momento a cómo ustedes, por ejemplo, ahorita están aprendiendo. En mi generación, por ejemplo, pues no podíamos tener este tipo de aprendizajes a través de los medios electrónicos. Quizá yo cuando iba en la secundaria ni siquiera tenía acceso total a un equipo de cómputo, a un equipo de internet, de la forma en como en la actualidad se está derivando. Hay palabras que también se determinan con relación a las generaciones. Ahorita hay muchísimos términos que se van creando día a día con relación a toda esta tecnología que se va desarrollando. En mi época, por ejemplo, pues para nada había palabras como meme, no existían, y así un sinfín de cosas y hábitos que se van agregando en cada generación. Y que es importante conocerlo, porque a veces recuerden que la falta de conocimiento no nos permite ser empáticos con las demás personas. Y a veces nos olvidamos de que este cambio de generaciones también deriva de cambios en el comportamiento y en las actitudes, y a veces creemos o quiero obligar a que las demás personas traten de ser como yo soy, como mi generación. A veces hasta nos frustra el que un adulto no entienda ciertas palabras, ciertas actitudes. A lo mejor ahorita a nosotros como adultos nos cuesta trabajo que el joven esté pegado y necesite de la tecnología totalmente, porque para nosotros era normal vivirse en la tecnología y lo podemos hacer. Sin embargo, en su generación ya es un aspecto muy muy importante para su propio desarrollo social, ya no nada más para un desarrollo de una profesión, de un desarrollo académico, sino ya es parte de lo que ustedes son, de esta evolución en la que ustedes les tocó nacer. Y bueno, vamos a hablar un poquito de para qué me sirve o para qué se han delimitado esas líneas de generaciones. ¿Por qué no simplemente decir, bueno, ok, la persona que nació en tal año ya, pero no? ¿Por qué delimitar a qué generación pertenezco? E inclusive ir colocando nombre
a cada generación. Esto va muy de la mano con lo que les comentaba. Es necesario establecer límites generacionales que va a permitir tanto investigadores como sociólogos, antropólogos, esas personas que están encargadas del análisis de cómo va evolucionando la sociedad, es para ellos una herramienta muy importante de establecer límites, porque va a permitir ir analizando a ese individuo o a ese grupo de individuos conforme la edad en que conforme los años en que les tocó nacer, desarrollarse e inclusive su muerte. Y es preciso hacer todas esas investigaciones, porque también de ello va a derivar todos los sucesos económicos, los sucesos sociales y los sucesos tecnológicos que se van desarrollando en cada una de las generaciones. Aquí tenemos algunos dibujitos con algunas de las generaciones. Y vean aquí que ya está tal vez propuesta esta generación más nueva, que es la generación alfa. Imagínense ahorita ustedes que son de la generación Z, todo lo que les ha tocado vivir en cuanto a la tecnología, pueden imaginar qué es lo que vivirán los que nazcan en esa generación alfa, y imaginemos qué sinfín de generaciones se van a seguir creando, y cada generación va a tener esas cosas que lo hacen diferentes. Sin embargo, también va a tener algunas generaciones experiencias similares. Todo eso va a ir en relación con la evolución social, la evolución tecnológica. Inclusive también cada generación tiene mucha diferencia en cuanto a los procesos mentales, el cómo analizamos, los procesos de pensamiento, cómo llevamos nuestra forma de actuar. Es muy diferente, por ejemplo, cómo actúan ustedes a cómo actuaba su abuelo cuando era adolescente. Ojalá y pudieran platicar con alguna persona o más personas que sean de generaciones diferentes y platicar. Igual y poner como límite la adolescencia. ¿Cómo era la adolescencia en esa generación? Abuelo, ¿qué hacía en la adolescencia? ¿Qué tanto ahora como adolescente tengo más concesiones, tengo más libertad a lo que tenía un adolescente de aquella época? O igual el adolescente de aquella época, más que estar pensando en la diversión, en los sucesos tecnológicos que no había, estaba más encargado ya del abasto económico en las familias. Entonces cambia cada generación con relación a cómo se va a desarrollar, en este caso, un adolescente. Y aquí tenemos otra taxonomía, otra división de generaciones. Aquí, si se dan cuenta, nada más llegamos hasta la generación Z y está determinado el marco temporal. ¿A partir de qué años están creadas cada una de estas generaciones? Aquí tenemos esta generación, que es prácticamente la que pues nacieron nuestros abuelos, o en esta. A partir de la generación X, ya vemos que a lo mejor muchos de sus papás están entre la generación X. La mayoría de sus hermanos mayores, si tienen hermanos mayores, van a estar en la generación Y, los millennials, y la mayoría de ustedes están situados en la generación Z. Esa generación en la que ha habido demasiados cambios y demasiadas evoluciones de forma muy vertiginosa. La evolución ahorita ha sido demasiado rápido. La tecnología avanza a pasos muy, muy grandes. Y vamos aquí a ver un poquito de las circunstancias históricas. Por ejemplo, en esta primera generación, llamada los niños de la posguerra, pues como su nombre lo dice, fueron niños que nacieron cuando su contexto social se encontraba en conflictos bélicos. Y son niños que están acostumbrados a la austeridad. Por lo mismo, el contexto social no daba para tener demasiado abastecimiento de todo, entonces son personas que se acostumbraron a vivir con lo mínimo indispensable, muy, muy austero. La generación Baby Boom, su circunstancia histórica dice que es en la paz y la explosión demográfica. Son personas
muy ambiciosas, centradas en la ambición. La generación X, donde su circunstancia histórica fue la crisis del 73 en la transición en España. Sin embargo, recordemos que aquí las circunstancias históricas van a estar determinadas del lugar donde lo estamos analizando. Quizá sí va a haber algún contexto histórico que sea muy representativo de todos los países, sin embargo va a haber algunos que nada más se van a delimitar en el lugar geográfico donde estoy viviendo. Y bueno, esta generación X, se dice que estas personas tienen una obsesión por el éxito. Esas personas nacidas entre 1969 y 1980. Como les comentaba, a partir de aquí a lo mejor puede haber muchos papás que estén situadas a partir de esta generación. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Ok, son personas con obsesión al éxito. Por lo tanto, son personas que exigen más de los demás. Porque como son nacidos en esa época, esa es parte de su conocimiento, es parte de lo que ellos exigen. Por lo tanto, como yo les comentaba al inicio, a veces nos centramos y queremos exigir a los demás lo que a nosotros nos tocó vivir. Y si a mí me tocó vivir en una época social donde se nos exigía el éxito, donde tienes que terminar una carrera, donde tienes que estar totalmente independiente, si vengo con otras generaciones cuyo desarrollo no es ese, entonces yo lo voy a ver mal, porque para mí es normal que la persona sea exitosa, que la persona se preocupe por lograr el éxito. Pero otras generaciones me van a decir, no, eso no importa. Y tiene que ver con esa parte de la empatía, aprender a conocer las diferentes generaciones y entenderlas, porque todo tiene un porqué. Y vamos con la generación Y, los millennials, los nacidos entre 1981 y 1993. Ellos iniciaron la digitalización y su rasgo característico, según esta tablita, es que son personas que están, que la frustración, el manejo de la frustración no es una gran habilidad que ellos tengan. Entonces, imagínense una persona con generación X y una persona con generación Y, donde el X está obsesionado por el éxito y los de la generación Y, que ante cualquier obstáculo o ante cualquier problema que se les presente se frustran y no hay ese manejo de frustración. Entonces también por eso a veces entendemos el por qué las relaciones interpersonales son muy complicadas, porque si yo fuera la generación Y tal vez mi pareja es de la generación X, hay ese choque en cuanto a generaciones, en cuanto a ideas, en cuanto a circunstancias de desarrollo. Y entonces, como les vuelvo a repetir, a veces queremos exigir que el otro piense como yo y no nos ponemos a valorar cuál fue su momento histórico que le tocó desarrollarse, y eso va a determinar su forma de ser, sus habilidades inclusive, la forma en que se va a desarrollar. Y por último, la generación Z. Estamos hablando de 1994 al 2010. Su circunstancia histórica es que les tocó vivir una expansión masiva del Internet. Esta generación, prácticamente, que es la mayoría de ustedes, esta generación les tocó una vida que sin el Internet, pues casi no hay posibilidad de existencia. Sus rasgos característicos es la irreverencia. Son personas muy irreverentes. Ya quedó de lado la parte de la ambición, ya quedó de lado la obsesión por el éxito, a lo mejor el manejo de frustración, más o menos, pero son personas muy irreverentes. Ya no es como la generación de los niños de la posguerra, que era, aparte de su austeridad, eran personas que había mucho respeto hacia los mayores. El mayor representaba esa personalidad que se tenía, que era el que guiaba, que era el que teníamos que tomar en cuenta para algunas decisiones. Y ya en la generación Z, pues ya no, ya es más libre la situación,
ya no hay esos rasgos característicos de ser muy muy respetuoso, de obsesionarme por el éxito. Inclusive son generaciones que son más libres en cuanto a su pensamiento. Entonces, como se dan cuenta, hay mucha variedad, muchos cambios entre una generación y otra. Ha habido generaciones que les ha tocado esa transición, por ejemplo, en cuanto a la expansión del internet, de la tecnología. Y ahí va a haber generaciones que les va a costar más trabajo adaptarse a las condiciones actuales que otras generaciones, por los rasgos característicos de cada una. Por eso es que a lo mejor cuando nosotros vemos que es súper fácil usar la tecnología, es parte de la vida, a lo mejor a papá o a mi abuelito se le complica y para ellos es algo totalmente diferente y difícil el entender de cómo funciona una computadora, por ejemplo, el cómo la manejo. Para ellos puede ser algo totalmente muy difícil y para nosotros puede ser, bueno, para ustedes, generación Z, puede ser algo que ya nace, es algo nato, el manejar la tecnología ya para ustedes es muy normal estar con la interacción de botones, plataformas, conexiones, es una actividad ya bastante normal. Y bueno, vamos aquí, este es otro cuadrito sobre las generaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver toda esa evolución científica. Cómo es que desde la generación de los baby boomers, todo era muy análogo. Ellos vivieron en una época totalmente análogo. El uso de la tecnología en esos momentos no es como en la actualidad. Ya para los inmigrantes digitales les tocó ese cambio entre lo análogo y lo digital. Son personas que sin problema te pueden manejar algo análogo y sin problema se van adaptando a la parte digital, al desarrollo tecnológico. Y ya a partir de los millennials, ya como ven, son los nativos digitales, totalmente digital. Si a ustedes, por ejemplo, les decimos, por favor hazme una carta en una máquina de escribir, pues se les va a complicar, van a decir, ok, y qué difícil el que no puedas borrar, el que no puedas insertar una imagen, y por dónde mando un correo, no hay esas opciones, va a ser más complicado porque a partir de la generación millennials son generaciones que están muy de la mano con la tecnología. Y vamos a platicar un poquito sobre su generación. ¿Qué rasgos tiene su generación? Esta generación, aquí lo determina que es a partir de los 2000, es una generación multicanal. Es una generación que se preocupa mucho también por los estilos de vida en cuanto a las marcas y el internet es parte de su vida, lo que yo les comentaba. Hay un estudio que dice que aproximadamente pasan 20 horas de la semana frente a la computadora. Y esto no a veces nada más por el trabajo, no por la parte educativa, sino es parte de ese desarrollo social inclusive. Ahora es más fácil hacer amigos a partir de unas redes sociales que salir a la calle y ser amigo del vecino, ser amigo del de la otra colonia. Antiguamente, si ustedes pueden platicar con sus abuelos y sus papás, esta interacción social se daba más a nivel personal. Nos conocíamos de forma más cercana entre los vecinos, entre el compañero de la escuela, venía a jugar conmigo en las tardes. Ese contacto social era más de persona a persona. Sin embargo, ahora ustedes, el contacto social es más a distancia. Pueden conocer o tener un amigo de otro país y pueden tener 1000 amigos pero de forma digital. Inclusive a veces ni siquiera los conocemos en forma presencial. Solamente puedo determinar qué le gusta, cómo es y cómo piensa a través de sus redes sociales o a través de los mensajes que nos enviamos. Pero esa parte de roce frente a frente es algo que su generación ya no disfrutan tanto como antes, incluso hasta la forma de jugar.
Antiguamente era de salir todo el grupo de niños de la colonia a jugar a la calle y pasabas la tarde jugando feliz. Y en la actualidad pues ya no, ya vemos la verdad muy poca gente, aparte de todas las condiciones sociales que hay, pero ustedes como jóvenes ya no es tanto de quiero salir a jugar a la calle, es mejor estoy jugando con el Xbox y puedo estar jugando con alguien de otro país y puedo estar jugando horas y horas y horas ahí sentado. Esto también es con lo que yo les decía, el uso de las redes sociales. Es su forma de interactuar, las redes sociales, la forma en cómo ustedes se dan a conocer y se comunican a través de con sus iguales, de personas con su misma generación. Su generación también se caracteriza mucho porque demandan inmediatez. Son personas que todo es ahorita y al momento y cómo va. Regularmente no tratan de pensar más allá de, sino es en el inmediato, en lo que voy a obtener en el inmediato. Y son muy individualistas y egocéntricos. ¿Qué es eso? Pues se han vuelto individualistas por eso, por el roce de estar frente a frente, ya se disminuyó, por lo tanto yo puedo estar de forma individual en mi lugar y a veces requiero hasta mi espacio. A veces como papás nos cuesta trabajo entender que el adolescente va y se aísla a su recámara, va y se aísla a un lugar, quiere estar en esa forma individual. Y a veces nada más se preocupan por ellos mismos, ¿no? Si en ese momento ellos quieren estar jugando y aunque la familia diga, no, pues vente, vamos a ver una película. No, 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 soy egocéntrico. Yo quiero estar en mis redes sociales, yo no quiero ver la película, no tengo por qué hacerte caso a ti. Primero soy yo lo que yo quiero. Y de preferencia quiero estar aislado, de forma individual. Aislado entre comillas porque están conectados todo el tiempo con su interacción social en sus redes sociales, con la tecnología. Como ven, hay muchas características de cada generación. Si nos pusiéramos a evaluar o analizar cada una de las generaciones, veríamos inclusive por qué hay tantos conflictos entre papá, mamá, entre papá e hijos, entre papá y abuelos, nietos y abuelos, porque cada uno pensamos totalmente diferente y nos tocó desarrollarnos en situaciones totalmente diferentes. Bien, ¿qué vamos a hacer de actividades para esta semana? Me van a hacer estos dos cuadritos. Una en donde vamos a evaluar la generación de mis papás. Tienen que identificar a qué generación pertenecen sus papás y qué generación pertenecen ustedes. Y me van a colocar ventajas de la generación de mis papás y desventajas. Y lo mismo con su generación. ¿Cuáles consideran que son las ventajas y desventajas? Porque toda generación va a tener ventajas y desventajas. Entonces hay que identificarlas acá y esto nos va a dar pauta a identificarnos y a conocernos mejor. Y mi segundo cuadro, quiero que me coloquen aquí, aunque solo hay 4 cuadros, en cada cuadro me pueden poner 3, 4 opciones. Quiero mínimo 4 retos. ¿Cuáles serían los retos para su generación? ¿Existirán retos en cada generación? Cada generación tuvo que enfrentar un reto. Entonces quiero que lo analicen. Puedes platicarlo con tus papás. ¿Y cuáles serían los retos que tiene que presentar su generación? Eso me lo van a colocar, mínimo 4 retos. Pueden ponerme más retos si dentro de su análisis con los papás determinan más. Y ok, aquí están nuestras actividades. Entonces recuerden que tienen que realizar anotaciones de nuestro video. Coloca la fecha, la frase, el tema y las anotaciones pertinentes de cada clase. También me van a realizar en el cuaderno los cuadros que dijimos de la generación de los papás con la suya y el cuadro de los retos de su generación. Y me van a contestar esta serie de preguntas. Primero, estas son basadas para ustedes en cuanto a cómo es su generación y qué tan empático soy con relación a otras generaciones. Y finalizamos con estas preguntas hacia un adulto. Recuerda que aunque yo pido un adulto, puedes hacerlas si tienes a los dos, a papá y a mamá, a los dos. Si hay más adultos, si está el abuelito, la abuelita, también sería importante saber cómo vivió su generación y cómo ven ellos a estas nuevas generaciones. Y estas preguntas van enfocadas a eso.
si saben a qué generación pertenecen, qué les gusta de su generación, qué cambiarían o les hubiera gustado cambiar de su generación y cómo ven a esta generación y qué cambiarían a las nuevas generaciones. Eso nos puede aportar mucho porque recuerden que siempre de cualquier persona podemos aprender. ¿Y qué me van a entregar? Bueno, solamente un archivo PDF que contenga fotos de las anotaciones de su video, fotos de los cuadros de la generación, fotos del cuadro de los retos de su generación y fotos de las preguntas de ustedes y del adulto. Es solamente eso lo que me van a entregar. Y para terminar me gustaría leerles esta frase que dice: el amor de la familia perdura a pesar de la distancia, las diferencias y el tiempo. La familia está conformada por muchas generaciones. Desde el abuelo hasta el hermano más pequeñito, la familia es una interacción de generaciones y debemos aprender a conocer cada una de ellas para que la cotidianidad y esas diferencias no haga que se formulen o que se hagan problemas, sino que esa diferencia nos haga conocer más y nos haga aprender y nos haga inclusive lo que comentan, ¿no? Aprender de prueba y error. Si esa generación no le funcionó y esta generación va hacia eso, bueno, ya aprendí el cómo no se debe de hacer y puedo aprender nuevas formas. Hay que evolucionar, hay que aprender del pasado, aprender de generaciones pasadas. Recuerden, chicos, que estamos en constante comunicación a través de la plataforma educativa o el WhatsApp. Cualquier duda que tengan, por favor, mándenme un mensaje y les contesto a la brevedad. Cuídense mucho, sigan las indicaciones médicas y yo me despido de ustedes. Hasta luego.